Bueno, muy buenas noches, estimados amigos. Siendo las 7:35 de la noche, entonces damos inicio a la charla del día de hoy. Entonces, como es habitual, iniciemos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estimados amigos, muy buenas noches. Entonces, ya hemos terminado los temas acerca de la religión, la definición de la religión, las fuentes de la revelación. ¿Se acuerdan cuáles eran las fuentes de la revelación? Las Santas Escrituras y la tradición. Exacto, las Santas Escrituras y la tradición. Y justamente es como anillo al dedo el tema que estábamos hablando para el motu propio que sacó el Papa el pasado viernes. No voy a hablar sobre eso, de hecho pensaba hablar sobre el tema, pero el sermón que hizo el padre Bernardo hoy en la capilla, la misa de las 9:30, no tiene comparación. Entonces, como es habitual, les recomiendo que recurran a nuestros sacerdotes, al padre Conte, al padre Bernardo, al padre Pablo, al padre Juliano. Y en especial el día de hoy, si pueden, escuchen los que de pronto no asistieron a la misa de 9 de la mañana, de las 9:30, perdón, escuchen el sermón que hizo el padre Bernardo acerca del motu propio que sacó el Papa Francisco. De verdad, bastante coherente, muy valiente, muy atinado. Entonces, los animo a que escuchen el sermón de esa misa. Entonces, bueno, como el padre me quitó el tema, entonces vamos a seguir con los temas que nos corresponde ver en el catecismo, ¿sí? Básicamente hemos estudiado la tradición y la fe porque son muchas las objeciones que se ponen en contra de la misa tridentina y en contra de la gente que trata de buscar el catecismo y la misa de siempre. Pero entonces, bueno, ya lo que hemos visto nos da unos rudimentos para poder responder o para poder seguir investigando. Es más, el padre no lo dijo en el sermón, pero sí les recomiendo que se lean algunas obras de Monseñor Lefebvre, como un libro que se llama Carta Abierta a los Católicos Perplejos, ¿sí? Ese libro se encuentra en internet, creo que está en una página que se llama Stat Veritas. No sé si alguien que lo pudiese tener ahí a la mano nos pudiese copiar aquí en los comentarios, en el chat de esta sesión, el link a ese libro. Hay otro libro bastante bueno que se llama Itinerario Espiritual. Y el tercer libro que se recomienda leer justamente para esta ocasión es La Misa de Siempre, ¿sí? Entonces, también hoy en la misa que los padres allá en Argentina celebraron, explicando y hablando acerca del motu propio, recomendaron leer estos libros, ¿sí? La postura de la fraternidad está expresada en los escritos de Monseñor Lefebvre y en especial en estos tres libros que les acabo de mencionar. Carta Abierta a los Católicos Perplejos, Itinerario Espiritual y La Misa de Siempre.
De hecho, son libros que tienen una escritura bastante fácil, son muy amenas, a pesar de que tienen una traducción del francés, que no siempre es fácil de hacer, pero son buenos, son entretenidos, porque son muy acordes con los cuestionamientos que uno tiene en estos días. Bueno, entonces, habíamos visto acerca de la religión, las fuentes de la revelación, como ya nos lo acaba de decir don Alejandro, las Sagradas Escrituras y la tradición. Y ahora vamos a hablar acerca de la fe, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver en este punto? Entonces, vamos a ver acerca de la fe en general, la definición de la fe en general y la definición de fe en sentido estricto. En segundo lugar, vamos a ver acerca de la fe y la razón. ¿Sí? Vamos a explicar, a definir que la fe es racional. Y finalmente vamos a hablar algo acerca de los misterios, ¿sí? Esos hechos que aparecen ante nuestra realidad, pero que a veces no podemos comprender o que son difíciles de comprender. ¿Listo? Entonces, bueno. En primer lugar, la fe en general. Entonces, la fe en general es admitir por cierto lo que otra persona nos dice. Eso es la fe en general, admitir por cierto lo que otra persona nos dice. Entonces, por ejemplo, cuando creo en un hecho porque me lo cuenta una persona que merece crédito. Por ejemplo, la capilla tenía unos rayones en la pared. Entonces me cuenta el señor que cuida los carros que fue porque alguien lanzó, no sé, un ping-pong con pintura. Entonces yo digo, bueno, yo le creo porque esa persona me está diciendo la verdad. Sí, es más, él se la pasa ahí en la capilla más tiempo que yo, entonces es una persona digna de esa fe. Cuando los papás hablan con los hijos y les explican la realidad, los hijos creen por fe y es una fe general, ¿sí? Creen en lo que los papás les dicen porque lo afirman los papás, que son autoridad. De hecho, en otros momentos ya lo hemos hablado y los papás se representan ante los hijos como esas autoridades, como esos superhéroes que no tienen comparación. Entonces, por eso es que es necesario que se conserve y se mantenga ese principio de autoridad y que los papás traten de hacerlo cada día más fuerte. Entonces, recordemos, la fe en general es admitir lo que otra persona nos dice. ¿Mm? Entonces, lo que caracterizaría la fe es admitir una cosa porque otra persona lo dice. O lo que es lo mismo, admitirla por el testimonio de otro. ¿Mm? Apareció un jarrón roto en la casa, un vidrio, un vaso. Y yo pregunto, ¿quién fue? Entonces resulta que si hay unos hijos, entonces los hijos van a decir, no, pues lo hice yo. Entonces uno pregunta, bueno, ¿y por qué lo hiciste? No, es que estaba jugando con el balón y se rompió. Entonces uno cree, ¿sí? Como se dan cuenta, la fe, los actos de fe natural que hay en la vida diaria son muchos. Porque nosotros no vemos y no tenemos cámaras para observar lo que todo el mundo hace, pero creemos por la veracidad que la otra persona habla, entonces entendemos que lo que nos dice es real y creemos que es así. Entonces, la fe se diferencia de la opinión que no admite las cosas como ciertas. ¿Por qué? Porque es que la opinión admite las cosas como simplemente probables, ¿sí? Entonces, la opinión, por ejemplo, de que, no sé, el carro marca Mercedes es mejor que un carro marca, no sé, Hyundai. Entonces, pues yo como no sé del tema y la persona que me está hablando y me dice, mire, probablemente el Mercedes que salga este año, en el 2021, va a ser mejor que el Hyundai del 2021.
¿sí? Entonces ahí es una creencia, pero por opinión, ¿sí? Porque hay una probabilidad de que sea cierto. Habitualmente todos los años los Mercedes son buenos, entonces probablemente este año también sea bueno. La otra persona no lo ha comprobado, pero por la probabilidad dice que es así y yo le creo. También la fe se diferencia de la ciencia, que admite las cosas como ciertas, pero no porque otro las dice, sino porque uno ve y comprende que las cosas son así, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la ley de la gravedad. Yo no necesito que otra persona venga y me diga que cuando suelto un cuerpo que tiene determinado peso, va a caer al piso, porque ya es una cosa de evidencia, es una cosa de ciencia, ¿sí? Entonces, no es necesario que yo pues haga un acto de fe y justamente se distingue la fe de la ciencia por eso, ¿sí? Porque yo percibo por los sentidos lo que la realidad me está mostrando, ¿no? Entonces, es algo muy básico, es básico lo que les estoy hablando, pero es necesario hablar de estos temas porque ya nos vamos a adentrar en un tema que es la fe divina y la fe humana, ¿sí? Entonces, eh, la fe divina y la fe humana, según lo que admitamos, es lo que Dios nos dice o lo que los hombres nos dicen, ¿sí? Entonces, hay muchas verdades de fe humana, porque son muchas las cosas que no podemos saber sino por el testimonio de otros. Por ejemplo, las personas que dicen ser nuestros padres, dónde nacimos, y en general todo acontecimiento que no hemos presenciado personalmente. ¿Mm? Entonces, esos son verdades de fe humanas. Pues yo le digo a mi mamá, mamá, y creo que es mi mamá, y hago un acto de fe humana. ¿Sí? Entonces, la fe está en muchos momentos de nuestra vida, que aquí es como una discusión que se podría generar con respecto a los que no tienen fe o los que no creen en Dios, ¿sí? Que dicen que la fe es algo que se inventan los seres humanos y que se inventan las religiones para que la gente crea. Pues bueno, resulta que hacemos actos de fe a menudo. Entonces, bueno, ahora hablemos de la fe en sentido estricto, la fe que estamos hablando en el catecismo. Les pregunto, ¿cuáles son las virtudes teologales? Fe, esperanza y caridad. Fe, esperanza y caridad. Entonces, ¿qué vendría a ser la fe en sentido estricto? Una Una virtud. primera virtud Sería la sería virtud proveniente de Dios que nos orienta para creer. Listo, entonces, de lo que han dicho, es una virtud. Segundo, es una virtud que se relaciona con el creer, ¿sí? Y tercero, que es una virtud que también se relaciona con Dios. Entonces ya con esos tres conceptos podemos descubrir cuáles, o bueno, nos acercamos a la definición de fe en sentido estricto. Entonces, como en la diapositiva aparece, es una virtud sobrenatural mediante la cual aceptamos todas las verdades que Dios nos ha revelado, apoyados en la autoridad del mismo Dios. ¿Listo? Entonces, esa es la definición que da el catecismo, pero simplemente nosotros podemos decir que la fe es creer en lo que no hemos visto porque Dios lo ha revelado. ¿Sí? Entonces, la fe es una virtud teologal que nos hace creer o que nos lleva a creer en lo que no hemos visto porque Dios lo ha revelado. Y decimos que la fe es una virtud sobrenatural con la cual denotamos dos cosas, que es una virtud que no podemos sacar de nosotros mismos, sino que ¿quién es el que le infunde? Dios. Y que está por sobre nuestra naturaleza, o sea, es sobrenatural. Y no podemos exigirla como cosa que se nos debe.
Al contrario, hay que pedirle con mucha insistencia a Dios, si acaso no llegamos a tener fe. De hecho, hubo un científico ateo, no me acuerdo el nombre, pero entonces él decía que él desearía tener fe, porque él le envidiaba mucho eso a los creyentes, a los católicos, que tenían esa virtud, sino que él reconocía, él decía, mire, yo soy tan duro de corazón que la verdad, no sé, me cuesta creer y me encantaría creer como usted lo hace, pero es algo que yo solo no puedo lograr, y si Dios existe, pues Él me la va a dar, ¿sí? Y hemos visto casos de conversiones, por ejemplo, del médico que practicó tantos abortos en Estados Unidos, o por ejemplo en los lugares de peregrinación, en La Salet, casos certificados de conversiones de personas que no creían en Dios. Entonces, Dios es el que infunde esta virtud y no podemos exigirla, sino que debemos pedirla. Tenemos que el principio de fe es Dios y Dios la infunde en nuestra alma. Pero ¿en qué momento, en qué primer momento es que Dios infunde esta virtud en nuestra alma? ¿En qué momento Dios infunde esta virtud en nuestra alma? Ustedes, no sé, ¿cuándo se les ocurre que pueda hacer? ¿En el ¿Será con bautismo? el bautizo? Exacto, en el bautizo. En el bautizo, en ese sacramento que nos abre las puertas del cielo, que nos hace hijos de Dios y que hace que se derramen todas las gracias sobre nuestra alma. En ese momento es cuando Dios infunde la fe sobre nuestra alma. Pero ¿qué pasa? Hagan de cuenta que la fe es como una llamita. Yo no sé si ustedes han intentado andar en una procesión con una vela encendida. Cuando están dentro de la iglesia, la vela se permanece siempre tranquila, la llama permanece siempre iluminada. Pero una vez uno sale a la calle, el viento y el frío provocan que la vela, la luz de la vela se vaya extinguiendo. ¿Y qué nos toca hacer a nosotros? Poner las manos para proteger esa llamita. Bueno, mutatis mutandi, algo parecido a como pasa en nuestra vida espiritual, así es la fe. La fe es una llama que Dios infunde en nuestra alma, pero con el paso del tiempo nos corresponde a nosotros cuidar que esa llama no se apague. Y asimismo corresponde a ustedes como papás y a algunos como superiores que la luz, que esa llamita de la fe en sus hijos y en los que están subordinados a ustedes no se apague. Porque como dice la Sagrada Escritura, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde el alma? ¿De qué le sirve a uno ser el científico supremamente reconocido por el mundo entero y que habla sobre la relatividad y los agujeros negros y que entiende ciencias que son ocultas para el hombre? Pero si resulta que la persona no cree en Dios y que en la otra vida probablemente no vaya a gozar de esa bienaventuranza eterna. Entonces, ¿de qué sirve? Entonces, ahí es donde están los buenos ejemplos, los buenos consejos, los cuentos que ustedes les enseñen a sus hijos, las anécdotas. Entonces, el hábito de la fe lo recibimos en el bautismo, pero no podemos producir actos de la fe sino hasta tener uso de razón. De la misma manera que un árbol no puede producir frutos sino hasta cuando el árbol se ha desarrollado plenamente. Entonces, ¿por qué la fe necesita el uso de razón? Pregunto. Yo no sé si se acuerdan en algún momento que hicimos un cuadro donde se hablaba de las potencias del hombre y se hablaba de la concupiscencia, ¿sí? Entonces, las potencias del hombre, ¿se acuerdan cuáles eran? Hola. La inteligencia, la voluntad.
Exacto, muy bien, gracias. La inteligencia y la voluntad son las potencias del hombre. ¿Se acuerdan ustedes qué pasó con el pecado original? ¿Se acuerdan que sí, adelante? Mm, ¿Alguien iba a hablar? Creo que escuché que se encendió el micrófono. Bueno, entonces, ¿qué pasó en el pecado original? Entonces, en el pecado original todo estaba, antes del pecado original todo está completamente ordenado. La voluntad subordinada a la razón y la razón subordinada a Dios, ¿sí? La concupiscencia estaba completamente subordinada a la voluntad, la naturaleza estaba subordinada al hombre, ¿sí? Aquí dice Proyecto Colegio, se desordenan las potencias. A ver, se desordenan las potencias, por eso la fe debe ser un acto de la razón. Bueno, entonces, habíamos visto que habían unas virtudes que iban arreglando esos problemas que habían sucedido con los desórdenes del pecado original, ¿sí? Y efectivamente, como lo dice ahí Proyecto Colegio, se desordenan las potencias y la fe tiene que venir como una ayuda para la razón, ¿sí? Entonces, es necesario que los niños tengan muy buenos ejemplos, tengan muy buenas ideas en la cabeza, porque cuando ellos tengan el primer acto de razón consciente, cuando ya tengan el uso de razón, cuando ya distingan, cuando ya tengan ese conocimiento de lo que se hace por malicia, entonces conviene que los niños estén muy bien formados, que tengan muy buenos ejemplos para que sus primeros actos sean virtuosos y les decidan a sí mismo su conducta en adelante. Entonces, decimos que mediante la fe aceptamos. Entonces, cuando decimos que aceptamos, es decir, que creemos todas las verdades que Dios nos ha revelado. Entonces decimos, bueno, que la fe es una virtud sobrenatural. Segundo, que aceptamos, o sea, que creemos todas las verdades que Dios ha revelado. Y esas palabras denotan el objeto de la fe. La fe versa sobre las verdades que Dios nos ha manifestado, imponiéndonos el deber de creerlas. ¿Sí? Pregunta, ¿Dios cómo se manifiesta para hacernos creer en una verdad? Pregunta, ¿Dios cómo se manifiesta para hacernos creer o para mostrarnos que debemos creer una verdad? Por un milagro, por lo que dice la iglesia. Por un milagro, por lo que dice la iglesia. Bueno, entonces eso lo vamos a ver más adelante. Y está el tema del dogma. ¿Y quién define los dogmas? La iglesia. Exacto, don Alejandro. La iglesia es la que define los dogmas. Entonces, Dios es el que nos revela esas verdades que debemos creer y lo hace por medio de su Santa Iglesia. En tercer lugar, decimos que creemos estas verdades apoyados en la autoridad del mismo Dios. Y eso designa el motivo de la fe, ya no es el objeto, sino el motivo de la fe. ¿Y qué es lo que me motiva a tener fe? Pues porque creemos en la autoridad de Dios, porque Dios es Dios, Él no puede engañarse ni engañarnos. Es uno de los principios básicos de la religión, ¿sí? Y esto es muy importante. No creemos por haber visto, ¿sí? O porque comprendamos lo que se nos enseña. Creemos únicamente por la autoridad de Dios que nos merece todo crédito. ¿Por qué? Porque siendo Dios infinitamente sabio, no puede engañarse. Y siendo infinitamente santo, no puede engañarnos. Eso de pronto queda para los seres humanos, que a veces vemos tristes ejemplos de cómo en la vida cotidiana hay gente que engaña a otra en negocios,
bueno, en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? O a veces vemos que la gente se engaña por falta de conocimiento, por no ver más allá de lo que tiene en sus ojos, ¿sí? Entonces, Dios, como ve más allá de lo que tiene frente a sus ojos, Dios como es infinitamente sabio, sapientísimo, ¿sí? Él lo sabe todo. Entonces, Él no puede engañarse ni engañarnos. Y lo cuarto es que estas verdades Dios nos las enseña, como ya hemos dicho aquí en la charla, las enseña por medio de la enseñanza infalible de la iglesia, ¿sí? Y aquí tenemos el cuarto elemento de la fe, que es el medio por el cual Dios hace llegar hasta nosotros la enseñanza, ¿sí? Entonces, la enseñanza de la iglesia a la que colocó como madre de todos los hombres. La iglesia es mater et magistra, es madre y maestra de todos los hombres. Entonces, recapitulando, ¿el objeto de nuestra fe qué es? Dios. ¿El objeto de nuestra fe es Dios o las verdades que Dios nos dice? Las verdades. Exacto. El objeto de la fe son las verdades. El principio de la fe sí es Dios, ¿sí? El principio de la fe sí es Dios. Pero entonces, el objeto de la fe son las verdades que Dios enseña. Después, ¿cuál es el motivo de nuestra fe? ¿Por qué nos motivamos a creer en Dios o a esas verdades? Bueno, entonces recordemos, el motivo es por la ciencia de Dios, por la sabiduría de Dios, porque Dios no puede engañarse ni engañarnos, entonces por su bondad y por su sabiduría, Dios no puede engañarnos, entonces ese es el motivo de nuestra fe. Por ejemplo, cuando ustedes quieren a alguien, ¿sí? El motivo del amor, ¿cuál es? Pues el motivo es que esta persona me quiere también y el motivo de querer es porque esta persona, no sé, sí me genera un bien, ¿sí? Ojo, no estoy hablando aquí de bienes en particular, sino bien en general, ¿sí? Entonces lo mismo es con Dios. El motivo para creer, el motivo de la fe es Dios, es la autoridad divina. ¿Listo? ¿Y cuál es el medio de la fe? ¿Por medio de qué o de quién es que se nos llegan estas verdades? De la enseñanza infalible de la iglesia. Exacto, muy bien, esa frase está impecable. La enseñanza infalible de la iglesia. Entonces acordémonos. Es que el sermón que hizo esta mañana el padre Bernardo fue excelente porque, por ejemplo, cuando habló del motu propio del Papa, dice que no lo hace como cabeza de la iglesia, ¿sí? Aunque lo hace urbi et orbi, se dirige a toda la iglesia en general, pero no lo hace como cabeza de la iglesia, sino que pide la ayuda de las otras cabezas de la iglesia, el tema de la colegialidad, y pide que por favor lo apoyen en esa moción que él está dando a los fieles católicos. Entonces, en ese caso, la enseñanza infalible de la iglesia nos está dando, porque acordémonos que para que haya la infalibilidad deben haber unos requisitos. Creo que eso ya lo estudiamos cuando hablamos acerca de credo in unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Entonces ahí el Papa no lo hizo, o bueno, en el texto no se nota como que lo hace con la autoridad que él tiene y que le exige él a la iglesia, sino que él le pide a los otros obispos, en honor de la colegialidad, de que ellos a su vez lo apoyen, ¿sí? Con esa moción, ¿sí?
Es como si el poder no reposara en una sola persona en la iglesia, sino que el poder reposara en varias personas y la unión de esas personas generarían como un poder más grande, hablándolo así como en términos energéticos. Bueno, entonces, después de eso, pasemos a ver las diversas especies de fe. Entonces, hay la fe divina, la fe católica y la fe eclesiástica. Pero ¿en qué se distingue cada una de ellas? Entonces, la fe divina tiene lugar cuando la verdad que se cree ha sido revelada por Dios, pero no ha sido definida por la iglesia. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de ello es la infalibilidad del Papa antes del Concilio Vaticano I, que es el que define la infalibilidad papal. Antes en la iglesia siempre se creyó, pero no se había definido. Otro ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción. Antes de que se declarase el dogma, la iglesia lo creía, pero no se había dado, no se había instituido ese dogma. Entonces, antes de la institución, Dios ya lo había revelado, lo había dicho, pero no se había hecho el dogma. Después, sigue la fe católica. Entonces, tiene lugar cuando la verdad ha sido revelada por Dios y definida solemnemente por la iglesia. Entonces, aquí en este caso, sí es cuando la iglesia lo define. Entonces, volvamos al ejemplo de la infalibilidad papal. ¿En qué momento empieza a ser una verdad de fe católica? Cuando el Concilio Vaticano I ha hablado y ha decretado este dogma. ¿Sí? Después, en tercer lugar, se encuentra la fe eclesiástica. Entonces, fe divina, fe católica y fe eclesiástica. Entonces, la fe eclesiástica tiene lugar cuando la verdad no ha sido revelada en sí misma, pero sí fue definida solemnemente por la iglesia. Entonces, por ejemplo, la espiritualidad del alma. ¿Sí? Pues tiene lugar cuando no ha sido revelada en sí misma. ¿Sí? No ha sido revelada en sí misma, pero ya es una creencia definida por la iglesia. Entonces, bueno, sabemos que el alma tiene una espiritualidad, ¿sí? Entonces, en la fe debemos distinguir dos cosas: el hábito de ella, que se nos infunde en el bautismo, y el acto de fe que se encuentra en el asentimiento, en la aceptación que da nuestro entendimiento a la verdad revelada. Entonces, ojo, recuerden estas dos cosas: el hábito y el acto de fe. El hábito de la fe, ¿en qué momento es que se nos da? Bautismo. ¿Y el acto de la fe, en qué momento se hace? ¿En el credo? Cuando nosotros la aceptamos, cuando asentimos esa verdad, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que el primer acto nos dan el regalo y segundo acto es que yo acepto ese regalo, ¿sí? Entonces, porque yo puedo tener un regalo para alguien, pero resulta que esa persona no quiere aceptar ese regalo. Entonces, pues bueno, actualmente no se lo he dado a la persona, ¿sí? En potencia sigue estando ahí, pero no se lo he dado. Entonces, la fe, Dios nos la dio como hábito desde el bautismo. Pero ¿en qué momento se hace el acto de la fe? Cuando asentimos, cuando damos nuestro entendimiento a la verdad revelada. Y aquí conviene observar que los protestantes tienen una idea errada sobre la fe, pues para ellos la fe no es el asentimiento de nuestra mente, sino, ojo, escuchen esto, y yo no sé a qué, y les pido que me digan a qué se les parece: la confianza de que los méritos de Cristo nos sean aplicados. Entonces confunden la fe con la esperanza. ¿En qué otra parte han escuchado o hemos escuchado que la fe es confianza en Dios?
Bueno, les voy a dar pistas. Yo no sé si alguna vez han escuchado una canción que dice: yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Bueno, hoy no tengo voz para cantar, pero cada uno de ustedes en la cabeza la estará tarareando. Otra canción: Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Entonces, la fe se convierte como un acto de confianza y no como un acto de la inteligencia, que es la adhesión a una verdad, la adhesión a una creencia. ¿Mm? Y ojo, esto lo dice el catecismo, lo dice un catecismo católico. Entonces, ¿qué fue lo que pasó después en la Iglesia Católica para que de un momento a otro se hayan confundido la fe y la esperanza? Es más, yo me acuerdo que cuando yo hice el curso de primera comunión en mi parroquia, a mí me dijeron que Dios, que la fe era creer, era tener esa confianza en Dios que me iba a conceder algo y que eso era fe. Sí, tener esa confianza en Dios. Y el problema es que la confianza y la creencia son dos cosas muy distintas. ¿Mm? Entonces, es un tema que pareciera que es tonto, pero tiene unas consecuencias muy grandes. ¿Sí? Listo. Entonces, recordemos las especies de fe: fe divina, fe católica, fe eclesiástica. Después, la fe es racional. Entonces, la fe, pregunto, ¿es racional? Sí, señor. ¿Por qué? Porque es un asentimiento de la razón eh, con el cual se acepta la revelación de Dios por la autoridad que tiene ese mismo Dios. O Bien, sea, bien. Es que sigue. Sigue. Sí, es aceptarla, justamente. O sea, es como un acto racional de aceptar algo, aunque no lo entiendo, aunque no puedo ir más allá si es un misterio, pero lo acepto y No, como sí, que excelente. Sí, sí. De hecho, lo que has dicho, sí. Claro, justamente el origen de la fe es el mismo origen de la razón, ¿sí? Que es la inteligencia. Eso está bien. Y lo segundo es que Dios, cuando crea la potencia de la inteligencia, no hace que se contradiga la fe con la ciencia, ¿sí? Sino que por el contrario, andan por caminos distintos, pero no se contradicen. Es como, por ejemplo, cuando uno va por la autopista norte. Hay dos carriles. ¿Cuántos carriles hay? Hay cuatro, pero no se están contradiciendo, ¿no? Van paralelos. Pero ¿cómo así? O sea, ¿no es que todos los que van para el norte tienen que ir por el mismo lado? Sí, pero hay cuatro carriles y cada uno anda por su carril y no se contradice o no se choca con otro carro si va por su carril. Entonces la fe es perfectamente racional, tanto en el motivo como en el modo de inducirnos a creer. La fe es racional en el motivo, ¿sí? Entonces aquí, para creer en un hombre, le exigimos ciencia. ¿Qué quiere decir ciencia? Pues que sepa lo que dice. Y lo segundo que le exigimos es la veracidad que tenga, ¿sí? Para que haya esa rectitud, una rectitud necesaria que no nos engañe. Entonces le pedimos ciencia y veracidad. Ciencia, que sepa lo que está diciendo. Y veracidad, que tenga la rectitud de intención para no engañarnos. Entonces, pues bien, estas dos condiciones que exigimos en el hombre las encontramos siempre en Dios y en un grado muy superior, pues Dios jamás podrá engañarse ni engañarnos. ¿Sí? Entonces, Dios
hace que exista la fe y hace que exista la ciencia. Entonces, por ese simple hecho, la fe es racional, no habría una contradicción. La fe es también racional en el modo. La fe no nos obliga a creer las verdades reveladas, sino después de estar seguros que Dios en verdad las ha revelado. ¿Sí? Entonces, si creyéramos una verdad como revelada por Dios, sin tener seguridad de que en verdad fue Dios quien la reveló, nuestra fe no tendría fundamento racional. ¿Sí? Porque entonces hay que tener esa seguridad y esa seguridad la da Dios. ¿Y Dios por medio de quién la da? Pues por medio de la iglesia. Entonces aquí un ejemplo son los milagros. Entonces, la fe no nos obliga a creer las verdades reveladas, sino después de estar seguros de que Dios las ha revelado. Entonces, estamos seguros de que Dios las ha revelado cuando la Iglesia Católica, por medio de un estudio riguroso y siguiendo la línea de sus antecesores, siguiendo la línea de los papas anteriores y sin contradecirse, entonces en ese caso nos damos cuenta que hay una seguridad para poder creer. Entonces, no sé si a veces han escuchado ese argumento de, pero ¿usted quién le asegura que lo que usted está creyendo es verdad? Usted como católico dice que después de esta vida hay otra cosa, pero ¿usted lo ha visto? No. Hay otras personas en otras religiones que dicen que no, que en lugar de existir un cielo o un infierno, existe es el nirvana, existe ya es como una energía muy grande. Hay otros que sin hablar de religiones, bueno, sí también hay religiones que hablan de llegar a la nada, pero entonces también hay corrientes pseudocientíficas, como el marxismo materialista, que dicen que después de la vida no existe nada, que el hombre solamente es materia, existe la materia en esta tierra y después ya no existe más, se muere, se acaba todo. Entonces, claro, a veces se genera la duda en la persona y, oiga, si a mí quién me dice que lo que yo estoy repitiendo allá en el credo es cierto. Entonces aquí viene en rescate de nosotros la fe, porque decimos, bueno, apareció un hombre en la tierra que se llamó Jesucristo, y vivió hace 2000 años. Este hombre dijo que tenía palabras de vida eterna, pero no solo lo dijo, lo comprobó y lo demostró por medio de milagros. Hubo profecías que demostraron que este hombre no era solamente hombre, sino que es Dios. Y este Dios fundó una iglesia, y cuando funda la iglesia le da el poder para no equivocarse, la infalibilidad. Entonces, claro, es completamente racional creer que las verdades que Dios ha revelado, ahí es completamente racional y hay una seguridad en creer en esas verdades que Dios nos ha revelado, ¿sí? Por eso, Dios, antes de obligarnos a creer, nos prueba mediante el milagro y la profecía que Él es quien en verdad ha revelado las cosas, ¿sí? Entonces, en las apariciones, en la gran cantidad de apariciones que hay muy pocas y hay algunas muy selectas donde se manifiesta el milagro y la profecía. Cuando no hay milagro, pues ¿qué pasa con esa aparición? Les pregunto. ¿Merece ser enseñada? ¿Merece ser repetida? Si no va en contra de la verdad, pues que ya ha dicho la iglesia. Entonces, claro, aquí cuando hay una aparición y resulta que esa aparición no tiene milagros ni tiene alguna profecía, algo que compruebe que en realidad viene de Dios, pues simplemente es bonito conocerla, pero no hay que repetirla ni hay que andarla divulgando, ¿sí? Porque no estamos seguros si en realidad es algo aprobado por Dios. Es sencillo, es muy sencillo. De hecho, antes ya lo habíamos estudiado cuando vimos el milagro y la profecía, que ellos eran los motivos de ¿qué?
¿Se acuerda alguno el nombre técnico que dimos en ese momento? Los motivos de... No se acuerdan. Bueno, los motivos de credibilidad, ¿sí? Porque hacen creíble el carácter divino de la revelación. Sí, entonces eso lo vimos cuando hablamos del milagro y la profecía, que hablan, sí, se relacionan con los motivos de credibilidad. Listo. Después, bueno, hay un libro muy interesante de el padre Simón Jesús, creo que es. Es un libro que se llama Adiós por la ciencia. Es un libro espectacular, es un libro muy bueno. Entonces les recomiendo que se lo lean porque muestra desde seres vivos inferiores, como por ejemplo las abejas, cómo las celditas están construidas en formas de hexágonos, pero son hexágonos que son milimétricamente perfectos. Es más, creo que han hecho estudios actuales con Discovery y bueno, todos estos que estudian los animalitos hoy en día, y han descubierto que el hexágono es una forma que sirve para aprovechar el espacio. Es una forma que le permite al almacenador poder tener gran espacio y poder distribuir el espacio de una mejor forma para poder almacenar. Y es interesante que las abejas estén dotadas con esa inteligencia, ¿sí? Pero entonces, bueno, sabemos que las abejas por sí mismas no son inteligentes, sino que obedecen a esa gran inteligencia de Dios, a ese orden y a esa armonía perfecta. Es más, nuestro planeta Tierra, ¿cómo es posible que después de andar un año entero y cruce meteoritos y cruce un montón de vainas y aún así no se choque, no se estrelle, no se salga de la órbita y aún así siga andando este planeta, a pesar de todas las catástrofes que los científicos modernos proponen que vaya a suceder en algún momento? De hecho, desde hace como más de 20 años vienen diciendo que en 10 años se va a estrellar un meteorito contra el planeta Tierra. Después vuelven y repiten, en 5 años se va a estrellar un meteorito contra el planeta Tierra. Y hasta el sol de hoy no ha pasado. Hay una ciencia, hay una inteligencia infinita, que es la de Dios, que es la que mueve todos estos piedrones con gran armonía y hace que no se choquen porque mantienen esa armonía. ¿Sí? Cómo la gravedad hace para mantenerse siempre constante. Por ejemplo, nosotros en nuestro sistema solar, ¿por qué no nos alejamos unos 10 milímetros más? ¿O por qué no nos alejamos unos metros más? ¿No? Seguimos estando ahí. Y es por esa inteligencia divina que da la armonía a todo lo que existe, hasta para la música. ¿Por qué la música suena agradable? Cuando cuando tocamos un do, mi, sol, do. Porque hay una armonía en esas ondas, en esa longitud de ondas que hay al momento de hacer sonar esas notas. Bueno, los misterios. Entonces, ¿qué es un misterio? Entonces, es el enemigo de Spider-Man. No. El misterio en general es una verdad que no podemos comprender, pero que la conocemos por sus efectos. Y la naturaleza está llena de misterios y vivimos rodeados de cosas que no podemos comprender. Por ejemplo, nadie sabe a fondo qué es la vida. Todos estamos familiarizados con la vida y con la muerte, cuando hay ausencia de vida, cuando algún ser querido se nos va o cuando escuchamos que, no sé, hay una guerra, o cuando escuchamos que, yo qué sé, algún gran líder de algún país pues muere. Entonces, bueno, estamos en contacto con esa realidad que es la muerte. Pero nadie sabe a fondo qué es la vida, cómo se comunica. Nadie sabe cómo se comunica el nuevo ser. Tampoco nadie sabe cómo desaparece. Nadie comprende cómo se cambia el alimento en nuestra carne y en nuestros huesos. Ay, sí, eso se llama el proceso de asimilación. Pero nadie lo sabe a ciencia cierta cómo es.
Se nos explica que está la ósmosis y que están las paredes celulares y que las paredes celulares tienen a su vez unos compuestos que permiten la absorción. ¿Sí? Pero no comprendemos en realidad ese proceso de la asimilación, porque son diferentes compuestos químicos. Están los carbohidratos, están las proteínas, y todo eso se hace por medio de las mismas células que componen nuestro cuerpo. Otra cosa más básica, nadie conoce a fondo la luz, el calor, la electricidad. Es más, hoy en día cuando se habla de Nikola Tesla y se habla de la energía libre, hasta el momento yo no conozco la primera persona que haya podido repetir los experimentos que Nikola Tesla hizo. Y aquí no estoy hablando de fantasía, son cosas que en realidad existen y que los científicos en la teoría dicen que se puede hacer. Pero entonces son misterios, misterios en nuestra naturaleza. Y nosotros todo eso lo admitimos por sus efectos. Pero la constitución íntima se nos escapa. Poder, no sé, entender tan bien la electricidad al punto de poder, yo qué sé, almacenarla sin ningún dispositivo. Es difícil. Segundo, misterio en sentido estricto, y es acorde con lo que estamos viendo en el catecismo, ya no es el misterio en sentido general, es una verdad que no podemos comprender, pero que conocemos y creemos porque Dios nos la ha revelado. Eso es un misterio. Entonces, por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio de la transubstanciación. Entonces, no debemos extrañar que en la religión haya misterios, porque si a cada paso los encontramos en los seres limitados de la naturaleza, con mayor razón, cuando nos acercamos a los caminos de Dios, ser infinito, que sobrepasa inmensamente la capacidad de nuestro entendimiento, pues nos vamos a encontrar con muchos misterios. Como alguien que antes era tan contrario a la fe católica, alguien que perseguía a los cristianos y los mataba, como San Pablo, y de un momento a otro se convierte. Un misterio. Una vez, es que yo no sé dónde había un pensador que decía, nunca creería en la divinidad de una religión que no tiene misterios. Y tiene lógica, porque un Dios que cabe dentro de mi entendimiento ya no es Dios. Y una religión que en todo está al alcance de los hombres no es divina. Por ejemplo, la religión es laica. O sea, yo tengo un Dios a mi medida, yo tengo una religión a mi medida. Yo la construyo según como yo quiero. Entonces los misterios no son contrarios a la razón, sino que únicamente están por encima de ella. ¿Sí? Entonces volvemos a lo mismo. Por más de que vayan 4 carros al mismo tiempo en la autopista norte, no quiere decir que uno esté chocándose con el otro, ¿no? Van por diferentes vías, pero los 4 van avanzando hacia el norte. Entonces, los misterios no son contrarios a la razón, sino que únicamente están por encima de ella. Por ejemplo, las leyes de la electricidad, que son conocidas por el sabio, son un misterio para el ignorante. Entonces, por ejemplo, no sé, algún ingeniero acá que sepa la ley de Ohm y que me pueda explicar cuando conecto en paralelo, cuando conecto de forma continua, los bombillos, cómo me consume más electricidad, cómo me consume menos. Eso lo sabe mejor un ingeniero que una persona que no haya estudiado el tema de la electricidad. Más esto no quiere decir que vayan en contra de la razón, sino que le son superiores. No porque una persona no comprenda algo no quiere decir que eso deje de ser una verdad. Y para concluir, no puede haber contradicción entre la razón y los misterios revelados porque siendo Dios, y este es el argumento principal, siendo Dios a la vez el autor de la razón y de la revelación, cualquier contradicción entre la razón y los misterios revelados implicaría una contradicción en el mismo Dios, lo cual no es dado suponer. Y cuando uno se encuentra con esas aparentes contradicciones,
es muy interesante. Hay muchos artículos, hay documentos, hay libros en los que podemos encontrar que no hay una contradicción, sino que ahí es como una falta de conocimiento por parte nuestra. Y es lo que a lo largo del catecismo hemos venido hablando. La iglesia explica cosas de psicología, explica cosas de política, explica cosas de derecho, la iglesia explica cosas de educación, y para eso ha tenido sus santos, sus filósofos, sus doctores, sus santos padres en la iglesia, que son los que han muchas veces tenido que combatir contra algunas herejías, y como decían los romanos, nihil novum sub sole, no hay nada nuevo debajo del sol. Y esas herejías solamente lo que hacen es reencaucharse y aparecer en el siglo XX, herejías que aparecieron por allá en los primeros siglos de la iglesia. Entonces, por ejemplo, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, por eso es que son como nuestros adalides principales, sobre todo Santo Tomás de Aquino, porque han conocido y han estudiado las herejías y han sabido cómo responderlas, sino que a nosotros nos toca la tarea es de ponernos a estudiar juiciosos qué es lo que han dicho. Bueno, estimados amigos, siendo las 8:31, creo que cumplí a rajatabla con la hora. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, al parecer creo que no hay preguntas. Listo. Y en los comentarios tampoco. Bueno, última solicitud. Entonces, el lunes ya empiezan los retiros de los varones. Entonces, varios de los varones que están en este grupo, muy queridos para nosotros, van a empezar a hacer el retiro. Entonces, los encomendamos a sus oraciones. ¿Sí? Entonces, el buen Dios sabrá cómo ilumina cada alma y las gracias que necesita. Estos retiros son supremamente provechosos. Y pues bueno, bendito Dios que algunos de los que están acá los van a aprovechar. Entonces, encomendémoslos a las oraciones nuestras para que saquen mucho fruto y con sus oraciones pues también recen por nosotros en el retiro, recen por este grupo de familias y que el buen Dios nos siga dando la misa tridentina, ojalá hasta el último momento de nuestra vida. Bueno, estimados amigos, entonces despidámonos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos, antes bien, dígnate escucharlas, oh Virgen piadosa y bendita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Santos Celia y Luis Martán, Rogad por nosotros. que la Santísima Trinidad nos bendiga, bendiga a nuestras familias, bendiga a este grupo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias. Gracias.